El Museo Nacional de Antropología cuenta con 24 salas de exhibición, de las cuales 23 son permanentes y una está destinada a exposiciones temporales, que en ocasiones son muestras museográficas provenientes de diversos museos del mundo. Las salas permanentes se encuentran distribuidas en las dos plantas del edificio. En la planta baja se localizan las salas dedicadas a la antropología y a las culturas prehispánicas del territorio mexicano, desde el poblamiento de América hasta el periodo posclásico mesoamericano. En el segundo nivel se encuentran las 11 salas de etnografía, donde se exponen muestras de cultura material de los pueblos indígenas que viven en México en la actualidad. Las áreas arqueológicas están dispuestas alrededor de la parte descubierta del patio central, que es donde se encuentran el estanque y están ordenadas según un criterio cronológico, comenzando por el lado derecho hasta llegar a la sala mexica. A partir de las áreas de la cultura de Oaxaca, el orden de presentación es geográfico. Cabe destacar que en las áreas de culturas del norte está dedicada a los pueblos pertenecientes a la zona conocida como Aridoamérica, región que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. Sala 1. Introducción a la antropología. La primera sala corresponde a una introducción a la actividad de la antropología. Originalmente se concibió como un espacio para acercar a los visitantes a las cuatro ramas en que se divide clásicamente a la antropología: antropología física, antropología social, etnología y lingüística. A partir de la reestructuración del museo iniciada en 1998, se consideró que los contenidos pedagógicos de esta sala estuvieran dedicados a dar cuenta de la evolución sociocultural del ser humano, su diversidad y sus relaciones entre medio ambiente y sociedades humanas. Es decir, en este espacio el visitante encuentra ante un recorrido por los procesos que concluyeron a la humanización de los antropoides y con la humanización de nuestros ancestros. Sala 2. Poblamiento de América. Esta sala arqueológica está dedicada al desarrollo de los primeros seres que llegaron a América, al igual que en la sala de introducción a la antropología. Esta también fue objeto de reestructuración del museo realizada entre 1998 y los 2000. En este proceso recibió el nombre que lleva en la actualidad. Entre 1954 y 1998 se llamó Sala de Orígenes y se orientó hacia la evolución de las culturas indígenas americanas, desde las primeras migraciones hasta la diferenciación de los pueblos mesoamericanos respecto al resto de las sociedades paleoíndicas. Como quiera que sea, en la sala del poblamiento de América se exhiben maquetas que recrean modo de vida de los primeros grupos humanos, cazadores y recolectores, que ocuparon lo que hoy es conocido, lo que hoy es México, y acerca al visitante a los procesos que concluyeron con las diferencias de los pueblos mesoamericanos, entre otros, el desarrollo de la industria lítica, la domesticación de la calabaza y el maíz y otros cultivos, la sedentarización y el descubrimiento de la alfarería. Entre otras cosas, la sala cuenta con una colección de puntas de lanza confeccionadas en diversos materiales procedentes de diversas partes de México y otros países adyacentes. Sala 3. Preclásico en el anteplano central. La tercera sala del museo está dedicada a los pueblos que vivieron en el eje neovolcánico y zonas aledañas. Durante los primeros siglos, la civilización mesoamericana, en el periodo preclásico mesoamericano, entre otras palabras, posee objetos elaborados entre el siglo XIII a.C. y el I después de Cristo. De acuerdo con la cronología mesoamericana empleada mayoritariamente en México, se trata de piezas encontradas en excavaciones en sitios como Zoapilco, Tlapacoya, Tlatilco, Estado de México, Cuicuilco y Copilco, Distrito Federal. Sala 4. Teotihuacán. La cuarta sala del museo está dedicada a Teotihuacán, al cual
constituye a uno de los sitios arqueológicos más grandes e importantes de la América precolombina. Fue construida durante más de 651 años, desde fines del Preclásico, a los 100 a.C., hasta fines del Clásico temprano, en el inicio del periodo epiclásico 650 después de Cristo, característico del antiplano central, las pirámides del Sol y la Luna, la pirámide de la serpiente emplumada, también conocida como Templo de Quetzalcóatl, y la calabaza de los muertos, y la calzada de los muertos, constituyente al grupo de edificios ceremoniales principales que sirvieron como puntos de referencia para orientar, trazar y construir la ciudad. Sala 5. Los toltecas y el Epis clásico. Tras la caída de Teotihuacán, se presentó un vacío de poder en el antiplano central, al cual fue aprovechado por distintos grupos que fundaron nuevas ciudades. Sobresalen Cacaxtla, ubicada en el actual estado de Tlaxcala, Xochicalco, en Morelos, y Tula, en Hidalgo, capital de los toltecas. La competencia por controlar las antiguas rutas comerciales teotihuacanas generó un ambiente político y bélico que se refleja en la disposición de los nuevos centros en su arte y iconografía y entre otras expresiones culturales. La mayoría de las ciudades se caracterizan por tener una población pluriétnica, producto de los movimientos poblacionales propios del periodo epiclásico 600-900 después de Cristo. La sala recibe al visitante a la reproducción de las famosas pinturas murales de Cacaxtla, obras extraordinarias de la pintura mesoamericana. La iconografía que aparece en dichos murales muestra la conjugación de diversos grupos étnicos de aquel sitio. El simbolismo plasmado en tales obras es propio de las culturas teotihuacana, maya y zapoteca. Se perciben signos calendáricos que combinan en el sistema propio en el centro del centro de México y del sureste de Mesoamérica. Iconografía maya y teotihuacana que se entrelaza en una combinación de imágenes de un colorido excepcional. Sala 6. Mexicas. La sala muestra el periodo y la importancia que alcanzó en la cultura mexicana durante el periodo posclásico tardío 1250-1521 después de Cristo. Los mexicas fueron un pueblo conquistador que llegó a la cuenca en México a mediados del siglo XIV, procedentes de la mítica ciudad norteña de Aztlán. Tras un largo recorrido, lograron establecerse en un pequeño islote dentro del lago de Texcoco, a la cual pertenecía el señorío de Azcapotzalco. El más poderoso hasta el momento es el centro de Mesoamérica. Por varios años, los mexicas estuvieron sometidos al control político y militar de los tepanecas de Azcapotzalco, hasta que tras una guerra lograron librarse de un dominio y convertirse paulatinamente en el periodo político más influyente de la cuenca. Junto a sus aliados, Texcoco y Tlapucán, formaron la Triple Alianza, sistema político tripartita a través de la cual controlaron gran parte de Mesoamérica por medio de la guerra de conquista. El propósito central de expansionismo mexica no fue el dominio territorial, sino el beneficio tributario que les permitió tener acceso a recursos naturales, la reorganización del comercio y el control de los mercados importantes. Sala 7. Culturas de Oaxaca. Los zapotecos y los mixtecos fueron grupos étnicos que habitaron y habitan en el actual estado de Oaxaca y rigieron en diferentes momentos los destinos de esta compleja área multicultural. Monte Albán, capital de los zapotecos, fue edificada en la cima de un cerro modificado por los constructores para formar una meseta aproximadamente de 500 a.C. Se ubicó estratégicamente en la influencia de los valles centrales de Oaxaca, Yacla, Tlalucla, Simaclán. Entre las primeras edificaciones de la ciudad sobresale el edificio L, en el cual se colocaron lápidas con personajes elaborados, conocidos
labrados conocidos popularmente como danzantes. Realmente, estos personajes representan cautivos de guerra sacrificados y mutilados, que manifiestan el periodo militar de la urbe. Sala 8. Culturas de la costa del Golfo de México. El área cultural de la costa del Golfo fue una amplia región que, que abarcó los actuales estados de Veracruz, el noreste de Tabasco, el sur de Tamaulipas y partes de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. En términos generales, puede dividirse en tres grandes áreas culturales: la zona olmeca, el norte, centro de Veracruz y la Huasteca. Durante el Preclásico medio en la costa del Golfo se desarrolló la cultura olmeca, la cual se caracterizó por la talla de grandes esculturas monolíticas conocidas como cabezas colosales, columnas basálticas para la elaboración de altares, el uso de jade, diferentes objetos ceremoniales y por una iconografía distintiva íntimamente relacionada con el jaguar, como las cejas flamigeras, bocas con las comisuras hacia abajo, garras estilizadas a jaguar y la frente de sus personajes como una hendidura central de forma V. Sala 9. Maya. Una de las diversas culturas de la antigua Mesoamérica fue la maya, ubicada en un enorme territorio que comprende en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en México, y los países de Guatemala, Belice y Honduras, y parte de El Salvador. Estos grupos lograron desarrollar un complejo sistema de escritura, un calendario preciso y elaboraron algunas de las más exquisitas expresiones artísticas de nuestro pasado prehispánico. Los mayas fueron producto de un larguísimo desarrollo cultural que inició hacia el año 2000 a.C., inicios del periodo preclásico. Sala 10. Culturas de Occidente. El occidente de Mesoamérica estuvo formado por los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco, partes de Guanajuato y el sur de Sinaloa. Durante el periodo clásico fue importante la tradición cultural de las tumbas de Tiro, propia de Colima, Nayarit y Jalisco. Las tumbas de Tiro fueron recintos funerarios excavados en el Tepetate con una o más cámaras a las cuales se accedía por un tiro cilíndrico que podía tener una profundidad de 2 hasta 16 metros y un diámetro que podía alcanzar de los 2 metros. Sala 11. Norte. En el espacio geográfico que abarca la sala de las salas de las culturas del norte de México, va desde la parte norte al altiplano central y parte del Bajío, es decir, estado de Querétaro y parte de Guanajuato. Tres estados del centro norte, es decir, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, así como todas las partes del norte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, norte de Tamaulipas y la península de Baja California. Es decir, que dicho espacio cubre unas dos terceras partes del territorio nacional. Entre dichas colecciones se encuentran uno de lo que es el sureste de los Estados Unidos y que hasta 1847 era el lejano noreste de la República Mexicana. Sala 12. Pueblos indios. Esta sala expone los actuales pueblos indígenas en México, abarcando aspectos desde su cosmovisión, religión, economía, ceremonias, danzas, rituales, así como el culto a los ancestros, organización social y vida cotidiana. Expone el transcurso de la vida cotidiana de habitantes indígenas de diversas culturas en nuestro país, a través de la visión y los utensilios de diversas actividades como agricultores, chinamperos, recolectores cazadores, reconstructores, artesanos, entre otros. Sala 13. Granallar. Esta sala exhibe a las culturas de los coras Nayarit, huicholes, huixaritari, tepehuanes del sur, nahuas y mestizos, predominantes de los territorios del Granallar y una región serrana que comprende territorios del noreste de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Las culturas aquí presentadas se distinguen por plasmar artísticamente una cosmovisión
de objetos como Shakira, cuadros de estambre y objetos de poder. Sala 14. Purecherio. La palabra purecherio comprende la tierra, la familia, los ancestros, los poblados, la comunidad, la tradición y la costumbre, siendo este último todo aquello que es propio de los purépechas. Esta se le exhibe a los purépechas, etnia que sigue practicando actividades ancestrales tales como la pesca y las celebraciones caza, agricultura, vida cotidiana, entre otras. Sala 15. Otopame. Esta sala se encuentra dedicada a los pueblos otopanes, otomaes y a las diversas islas culturales de los pueblos otomizawa. Los grupos otopames son descendientes de aquellos que han contribuido de manera significativa al desenvolvimiento social y económico de los diferentes momentos históricos por los que ha atravesado México. Sala 16. Sierra de Puebla. Esta sala exhibe a las culturas totonacas, otomíes, tepehuas, nahues y nahuas. Aquí se presentan ejemplos de la especialización artística en castería, la plomería, la joyería, los textiles y el papel. Sala 17. Oaxaca. Pueblos indios del sur. Los pueblos indios del sur comprenden un espacio que integra alrededor de 16 pueblos indígenas, entre ellos mixtecos y zapotecos. Esta sala exhibe diversidad cultural de la región. Sala 18. Costa del Golfo, Huasteca y Totonacapan. Esta sala exhibe a la cultura teneca y los totonacos, asentados desde el río La Antigua al centro de Veracruz hasta el Pánuco en Tamaulipas. En esta sala se pueden ver textiles totonacas e instrumentos musicales huastecos. Sala 19. Pueblos mayas en la planicie y las selvas. En esta sala se exhiben los mayas de Yucatán y Quintana Roo, los choles de Campeche, con rituales asociados a la fertilidad agrícola, los chontales de Tabasco con la pesca y los lacandones de selva chiapaneca con sus rituales a los ancestros. Sala 20. Pueblos mayas de las montañas. Los pueblos mayas abarcan los estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una parte de Tabasco y Chiapas. Además, se encuentran en una vasta superficie de Guatemala y una pequeña porción de Belice, El Salvador y Honduras. En este territorio todavía se conservan culturas propias del área, cuyo origen prehispánico, pero sobre todo colonial, decimo, decimo- decimónico. Sala 21. El noreste, sierras, desiertos y valles. El noreste es una extensa región que abarca uno de los más completos y diversos mosaicos ecológicos culturales de México, la cual se divide en tres amplias subregiones: la sierra, el desierto y los valles. Estos abarcan los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California, territorios que desde tiempos prehispánicos fueron habitados por numerosos pueblos y naciones. Sala 22. Los nahuas. Los nahuas constituyen el grupo indígena más extendido de la República Mexicana. Son un pueblo ligado a la tierra y de frutos que se ha resuelto en diversas maneras su relación con la naturaleza, constituidos por diversos pueblos y distribuidos en 3 estados de México. Los nahuas comparten la misma familia extralingüística con áreas particulares y particulares culturales.